Bueno, hermano, un saludo a todos en el Señor en este día que nos encontramos reunidos esperando ser guiados del Espíritu de Dios a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Como bien dijo el hermano, el propósito de esto no es fundarse sobre otra cosa que es la roca que es Cristo y no sobre pensamiento personal o humano. Así que Dios nos ayude, me ayude también en este día, en este estudio. Amén. Eh, el título del estudio de hoy es el siguiente. Es un fragmento de un versículo que dice que está entre dos comas, ¿no? Cuando ustedes lo vayan a leer y buscar. Está en Primera de Juan 5, verso 9, y dice así: el testimonio de Dios es mayor. Repito, el título del estudio de hoy es el testimonio de Dios es mayor, y está en Primera de Juan 5, verso 9. Bueno, fundado en esta frase que está dicha en el versículo que vamos a recurrir en algún momento más adelante, es el fundamento del estudio de hoy. Y sin dar muchos preámbulos, vamos a ir develando por medio de solamente por la escritura lo que quiero yo resaltar de lo que dice el versículo, porque este versículo algo quiere decir y está dando y diciendo. Sabemos que en el mundo hay testimonio humano y testimonio divino. Testimonio humano es lo que cada uno opina y dice acerca de lo que cree que son las cosas, pero existe un testimonio que es el de Dios, ¿no? Y el de su Hijo Jesucristo, particularmente el del Padre, a quien Jesús dice estar sujeto a hacer su voluntad. Hay un testimonio que es de Dios, que es mayor que el testimonio humano. Por lo tanto, es a Él a quien debemos seguir y este testimonio es el que debemos oír. Bien, parto entonces leyendo en Deuteronomio 18, verso 15, capítulo 18, verso 15 al 19. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a Él oiréis, conforme a todo lo que viste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, porque no muera. Y Jehová dijo: bien han dicho, profeta les suscitaré o les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiera hablar en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere o no ocurriere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Bueno, aquí el Señor está estableciendo las bases de lo que es en esencia nuestra fe. El profeta que es de Dios es reconocido porque sus señales que habla o da a entender se cumplen. Eh, por lo tanto, es a él al que se debe oír, a este profeta, al que, habiendo hablado, anunciado cosas que el Señor le ha mandado decir, se cumplen. Pero si no es así, no es profeta de Dios el que nos habló, ¿cierto? Sino que habló la persona de la liviandad de su corazón solamente. Así que esa es la manera de reconocer un verdadero profeta. La odiada misma podría decir alguien, ¿cierto? Es lo mismo cuando nosotros escuchamos el testimonio de alguien y la fama le precede. O sea, si ha sido mentiroso, seguirá mintiendo. Pero vemos aquí que esa es la forma que Dios estableció para reconocer a los enviados de Dios, a los profetas de Dios, ¿cierto? Que envió en los tiempos pasados a Israel, y particularmente pues el último profeta, el mayor de todos, que es el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta por excelencia, por sobre todos los demás profetas, porque de su virtud tomamos todos gracia sobre gracia, es decir,
Él es el que, así como sustenta las cosas, las creó por mandato del Padre, también es el que envía el Espíritu Santo para que se manifieste la profecía. Avanzando entonces lo que hoy quiero decir, el testimonio entonces de los profetas que convence es que se cumplan las cosas que ellos han dicho. Sigo avanzando entonces teniendo presente esta herramienta espiritual para reconocer a quién es profeta o no. Voy a seguir leyendo San Juan, versículo San Juan 1, San Juan 1, versículo 30 y, perdón, 29. Dice así: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el del que dije: tras mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar, que entiendo es el Espíritu de Dios, nuestro Dios, el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien viere descender el Espíritu que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces, vemos claramente aquí, tenemos a Juan el Bautista, de quien Cristo da testimonio de nuestras oportunidades, de que es mayor profeta de todos los que han venido antes, ¿cierto? Porque él que declaró la frase más importante, ¿cierto? Para nosotros como creyentes, que cuando vio a Jesús por el Espíritu, que estaba en él, que le había dicho que sobre quien viene descender el Espíritu y reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice. Verso 34, yo le había dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ese era el testimonio que dio Juan el Bautista. Al ver que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma, como se le fue dicho antes, dio testimonio que es el Hijo de Dios. Verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús, que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndole los dos discípulos hablar, siguieron a Jesús. Es decir, este testimonio sirvió para que todos los discípulos importantes de entre los 12 que el Señor escogió, siguieran a Jesús. Así que el testimonio de Juan, ¿no?, es el Espíritu de Dios. Se le reveló a él que sobre quien viene a descender el Espíritu Santo, este era el Hijo de Dios. Y este testimonio apostólico ayudó a dos de los discípulos a seguir a nuestro Señor Jesús como el Mesías anunciado, el Cristo. Seguimos avanzando en lo que queremos hoy estudiar. El título, recuerden, es El testimonio de Dios es mayor. Y aquí vamos a entrar al terreno más importante de lo que hoy quiero que ustedes se den cuenta de la Escritura. Acabamos de leer el testimonio de Juan. ¿Qué podemos decir de él? Dijo, correcto, Dios le reveló por el Espíritu que Jesús era el Cristo por medio de que vio al Espíritu Santo ascender sobre él. Y por eso con ese testimonio le reconoció como le había sido revelado que el que tuviera esta característica, que le viniera el Espíritu sobre él, él era el que bautizaba, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. Por lo tanto, era el Hijo de Dios. En Juan 5, entonces, voy a leer del versículo 20. Le pido su atención máxima a esto que vamos a leer, porque lo hemos leído muchas veces, pero como les digo, a veces puede parecer que yo estoy repitiendo el estudio, pero cada vez que uno lee un texto encuentra cada vez cosas maravillosas de la Escritura que estaban ahí, y a veces no le hemos sacado el partido. Y en Juan 5:20 hasta
hasta el verso 44 vamos a leer, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que os maravilléis. Esto está en el contexto del paralítico que estaba en el estanque de Betesda esperando ser sanado, y fue sanado por el Señor Jesucristo, pero a él el Jesús fue confrontado porque lo hizo un día sábado, ¿cierto? Le importaba mucho más eso que a los fariseos y a los sacerdotes, la observancia del sábado, que la maravilla que fue hecha de que un hombre de 38 años que estaba postrado fue sanado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que este evento suscita todo lo que venimos leyendo a continuación. Yo les animo a ir cuando tengan tiempo, a leerlo del principio del capítulo. Y van a entender un poco más claramente las cosas. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, mayores obras que éstas les mostrará, de suerte que os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto lo hemos leído muchas veces. Es decir, el Padre le ha concedido al Hijo la potestad de levantar a los muertos. Por eso Jesús en los Evangelios te encontrarán que él dice, que cree en mí, dice, aunque esté muerto vivirá, o yo le resucitaré en el día postrero. O como dijo Jesús en otro lugar, ¿cierto? Refiriéndose a Lázaro, antes de resucitarlo, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Porque en sí mismo Dios ha dado la potestad de dar vida y que Él sea el que levanta a los muertos en el día postrero. Verso 22 ahora dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo viene en el día postrero a levantar a los muertos, está haciendo juicio, hará juicio. Ese es el juicio para nosotros más importante. Porque los que no se levantan van a ir a resurrección de condenación. La primera resurrección es para vida eterna. Y como Jesús ha sido encargado del Padre para que haga este juicio, levantar a los muertos, se le ha dado la potestad que tenga de juzgar y de levantar, y la potestad también de dar vida, que tenga vida en sí mismo para poder levantar de los muertos a los que han creído, ¿cierto? Pero también te propone otro objetivo, o también se entrecruza en el verso 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, si yo honro al Hijo, debo honrarlo como al Padre, no debo haberlo disminuido en ninguno de sus atributos, sobre todo en la potestad de dar vida y de hacer juicio. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Es decir, cualquiera que no reconoce a Jesús como aquel que tiene la misma honra que el Padre, porque tiene la potestad de dar vida y de resucitar y jugar del día postrero, por el propósito lo ha dado para que lo honremos como al Padre, que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que desechar al Hijo es un pecado doble, porque aunque no se diga implícitamente, al desechar a Jesucristo se está desechando al Padre. Verso 24 dice, cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Es evidente entonces, el que cree a mi palabra, entendemos el Evangelio, la buena noticia, y cree al que me ha enviado, o sea, creemos a Dios, al creer a la palabra de Cristo, creemos también a Dios que le envió, tiene vida eterna. Podemos decir nosotros que aunque estamos vivos y vamos a morir, tenemos firme promesa de vida eterna por creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados. Y además nosotros no tenemos vida eterna, sino que no iremos a condenación. O sea, ya nuestra resurrección es clara, será para vida, la primera resurrección. La segunda muerte no va a tener potestad en nosotros. Vamos a ser levantados en la primera resurrección. Si no vendrá condenación, más pasó de muerte a vida. O sea, yo podría decir hoy, con la certeza de la fe, de que porque Cristo murió por la cruz por mis pecados, y le ha dado a Dios vida en sí mismo, el Señor mismo me va a levantar a mí y a todos los que creamos de la misma manera, de que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y que resucitó, se sentó a la diestra, y de ahí vendrá a darnos el galardón, ¿cierto?, de la vida eterna. Verso 25, de cierto os digo, vendrá ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Está claro, ¿cierto? Como dice Pablo, dice, con voz de mando, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En el verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio el Hijo que tuviese vida en sí mismo. Así que aquí está reconociendo Jesús y declarando y revelando que el Hijo tiene vida en sí mismo. Jesús es alguien que tiene la vida en sí mismo. Y aquí es donde empezamos con el problema de la inmortalidad del alma, donde hay gente que cree que hay en él una alma inmortal. Es decir, otro ser espiritual que ha encarnado nuestro cuerpo, que es inmortal, que no muere. Y aquí se nos está diciendo que
que ha dado el Señor que tengamos vida en nosotros mismos. Que el Padre ha concedido que tengamos vida en nosotros mismos, pero es diferente. Nosotros tenemos vida por promesa. En cambio, Cristo tiene la vida en sí mismo. Y también por esto mismo dice el verso 27, también le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Se refiere al día postrero cuando se han levantado los muertos por el poder de Cristo. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La voz de Cristo. Los que hicieron bien tendrán la resurrección de vida, más los que hicieron mal la resurrección de condenación. Es decir, a la venida de Jesucristo solo habrá resurrección de vida. La resurrección de condenación, como lo revela Apocalipsis después, hay una diferencia de 1000 años entre ellas. Y eso lo hemos estudiado en otras oportunidades. Verso 30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, va la voluntad del que me envió del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Primera cosa, Jesucristo, todo lo que ha hablado, se centra en el hecho de que lo que confirma su testimonio no es un testimonio fundado en lo que él pueda decir de sí mismo, sino en lo que otro dice acerca de él, que no es el Padre. Por eso dice el verso 32, otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Por eso ha dicho antes que el Padre ha dado que el Hijo tenga vida en sí mismo. Entonces ese testimonio es verdadero porque le ha encargado también la resurrección de los muertos. Y le ha dado que tenga vida en sí mismo para eso. Entonces, Dios es el que da testimonio de él. Y sé que su testimonio dice es verdadero, verso 32. Verso 33 dice, vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Empero, yo no tomo testimonio de hombre. Aquí es muy importante el verso 33. Vosotros enviasteis a Juan, se refiere a Juan el Bautista. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, lo reconoció como el Cristo. Y dice, él dio testimonio a la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a morir. Eso fue, como Hijo de Dios, su función principal fue venir a dar su vida como Cordero en la cruz por los pecados del mundo para que fuéramos justificados por la fe en él. Entonces dice Jesús que él no está dando testimonio de sí mismo, sino que otro es el que está dando testimonio de él. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad. Todo correcto aquí. Pero aquí empieza una declaración que le puede crispar los pelos a ustedes y a mí. Y ponga mucho atención al verso 34, dice, empero yo no tomo el testimonio de hombre, y se está refiriendo al de Juan el Bautista. Es decir, aun cuando el testimonio de Juan era de Dios, indudablemente de Dios, Jesús nos está fundando ahora y cumplió su propósito de que muchos siguieran a Jesús. Jesús, respecto de Juan, no toma testimonio en Juan. Miren lo que dice aquí. Empero yo no tomo testimonio de hombre. Vuelvo a decir, Juan Bautista es profeta y murió siendo profeta del Señor Santo. ¿Dio testimonio del Cristo? Sí. ¿Le reconoció como Hijo de Dios? Sí. ¿Ayudó a otros? Sí. A los discípulos que mencionan ahí que le siguieron a Jesús porque él les dijo que era el Cordero de Dios. Pero dice, verso 34, yo no tomo testimonio de hombre, aun cuando dijo la verdad Juan. Mas digo esto para que seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos un poco a su luz, a la de Juan. ¿Cierto? Cuando dice que Jesús era el Cordero de Dios. Pero miren lo que dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿De qué Juan está hablando? De Juan el Bautista. Jesús está diciendo que el testimonio que está dando es mayor que Juan el Bautista, y por eso dice, yo no tomo testimonio de hombre. Si no toma testimonio de hombre, y ni siquiera de un profeta santo de Dios, para fundarse, aun cuando le reconoce que estuvo en la luz, dice, os recreaste a su luz, no porque haya algún problema con el testimonio de Juan, el testimonio de Juan es correcto, pero en el nivel espiritual que Jesús lo quiere decir, realmente sorprende, porque dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan.
yo no me estoy fundando en el testimonio que él dio, aun cuando el testimonio que él dio de mí era correcto. ¿Y cuál es el argumento? Dice, yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, es decir, en sus señales y milagros que hizo, entre ellos su resurrección, ¿cierto? Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Entonces, el mayor testimonio que tiene Jesús respecto de Juan son las obras que el Padre le pidió que cumpliese, las obras, con todas sus señales que hizo, ¿cierto? Y la más importante es la resurrección, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Entonces, aquí Jesús está diciendo que él toma como testimonio de él las obras que el Padre realizaba por medio de él. Ellas dan testimonio que el Padre le ha enviado. Entonces Jesús está fundando no en el testimonio de Juan, sino en alguien que es anterior a Juan, que es Dios mismo. Por lo tanto dice, yo no me fundo en testimonio de hombre, sino en testimonio de alguien que es antes que Juan el Bautista, en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios da por medio mío a través de las señales que hago. Por eso dice, en el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Por eso el título de hoy es, el testimonio de Dios es mayor que el de Juan. Y el de Juan es santo y sin error, pero Dios ha querido fundar a Jesús en un testimonio mayor que el de Juan, y que son las obras que el Padre ha dado, que el Hijo da como testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Verso 36, releo otra vez, porque yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y no es ese el centro de nuestra fe, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. No dice la Escritura que Él tomó nuestra condición para destruir por medio de la muerte, tomó carne y sangre, para destruir por medio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte, a saber al diablo, bueno, y lo ha destruido. Ha cargado los pecados del mundo en la cruz y estamos hoy en paz con Dios. Así que el que cree en Jesús no es condenado en el día posterior, resucitará para vida. Y Jesucristo fue confirmado por medio, como Hijo de Dios, por el testimonio que Dios dio, que se manifestaran en él las señales y milagros y su enseñanza. Es toda obra de Dios, que da testimonio en Cristo mismo en los días de su carne, que Él era el Hijo de Dios. Y sobre todo el evento final, que es la resurrección. Dios fue el que lo levantó de los muertos y lo declaró Hijo de Dios de esa forma. Primero fue el testimonio que dio Dios a través de las señales que hacía Cristo. Esas señales le daban testimonio que el Padre le había enviado. Y el mismo hecho de la resurrección también es testimonio que el Padre le envió. Porque si murió Jesucristo, creador de las cosas, ¿cierto? ¿Quién quedaba para levantarlo? Solamente el Padre. Así que es evidente que se desprende del hecho que acabamos de decir, que si murió el Hijo de Dios, el único que quedaba para levantarlo era el Padre. Las señales que Dios mostró en él, señales maravillosas. Sanó paralítico que hacía 38 años, a un ciego de nacimiento, por citar alguna de las tantas cosas que se registran en la Escritura. Sanó a un ciego de nacimiento. Y por medio de Pedro eh, se le devuelve el poder caminar a un hombre que hacía 40 años, ¿cierto? Era cojo. Entonces estas señales, dice Jesús, son mayor que el testimonio de Juan. Y dan testimonio que Dios envió a Jesucristo. Por lo tanto, el testimonio de Dios es mayor en la persona de Cristo, por las señales que Dios hizo a través de él. Y la principal y mayor de todas, junto con que Él se ofreció por nosotros, murió en la cruz como cordero, como dijo Juan el Bautista, es que Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra para cumplir lo que dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra. Así que, estimado hermano, el mayor testimonio de Juan consiste en que es el testimonio que Dios ha dado a través de él por medio de sus señales, milagros y por medio de la resurrección. Todas estas cosas declaran que el Padre le envió, que estaba con Dios y se hizo como uno de nosotros para tomar nuestras cargas y pagarlas con su propia vida
limpiando toda maldad con su muerte en la cruz a los que hemos creído que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Entonces dice, y repito, verso 36, en adelante más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, ya lo entendemos, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Entonces, claro, es evidente porque el testimonio que tenía Jesús era mayor que el de Juan el Bautista, ¿cierto? Las mismas obras que él hacía daban testimonio y que el Padre le ha enviado. Porque era evidente que no podía haberlo hecho otra persona sino Dios. Él ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Dios entonces dio testimonio de Jesucristo, por lo tanto, Jesús se fundó en ese testimonio, ni siquiera en el de Juan el Bautista, aun cuando era testimonio de Dios también. Sorprendente, el testimonio de Dios es mayor. Y eso nos va a servir para una conclusión final que vamos a hacer en lo relativo a la teología y a la doctrina, ¿cierto? Y ustedes a lo mejor ya pueden ir sacando cuentas de lo que vamos a decir quizás. Dice, verso 37, y el que me envió el Padre ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer. Entonces hemos creído un testimonio que había dado a su Hijo de un Dios que nunca hemos visto, pero hemos visto en Jesucristo las obras del Padre, ¿cierto? Las mismas obras del Padre, porque Dios ha dado que Él tenga vida en sí mismo y toda plenitud. Dice entonces, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo. Miren qué interesante. Por eso que decía que se fundaba en el testimonio del Padre, y no de hombres. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Bueno, y Jesús está diciendo que él no se fundaba en testimonio de hombre, sino en el testimonio que el Padre daba en él a través de las obras y señales que hacía. Ella da testimonio que el Padre le había enviado. Las mismas obras por sí mismo, que él manifestaba a Jesús con un poder que Dios le había dado en sí mismo, y en las señales y milagros que hacía, da testimonio que el Padre le había enviado. Por eso que Jesús no recibía testimonio de hombre, no se fundaba en él, aunque podría ser muy correcto, como el de Juan, y muy inspirado incluso el Espíritu de Dios. Pero no se fundó en eso, sino quiso fundarse para excluir toda gloria humana en el testimonio que Dios dio a través de las señales que le dio que él mismo cumpliese, dándole facultad de perdonar pecados, tener vida en sí mismo y todo el poder que se mostró en él, incluso de resurrección, y tener potestad sobre todas las cosas. Caminó sobre el agua, podría decir muchas cosas más, ¿cierto? Resucitó muerto. Toda la potestad del Padre se vio en el Hijo, aun cuando Él estaba manifestado en carne. Así que Jesús tiene mayor testimonio que Juan. Jesús tiene mayor testimonio que los hombres. El testimonio de él son sus señales, milagros que él manifestó, sobrenaturales, que ya hemos dicho, y el Evangelio, la palabra de vida que nos predicó. Sigo avanzando entonces a otro versículo más. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Sobre todo lo que la gente nos pueda decir. Prima lo que Dios ha revelado, o lo que Dios ha dicho, con lo cual ha revelado a su Hijo. Vamos a leer en Mateo 4:24 al 25, y 25 dice, y corría su fama por toda Siria. Veamos cómo Dios daba testimonio, Dios daba testimonio de Cristo, ¿cierto? En esto que vamos a empezar a leer, todos estos versículos. Porque habíamos dicho que Jesús se fundaba en el testimonio de hombre, sino del Padre, en las señales que le había dado que le hiciera, porque ellas declaraban que el Padre le había enviado. Entonces veamos cómo se manifestaron estas señales en todos los siguientes versículos que vamos a leer. Mateo entonces dije 4:24 al 25, y corría su fama por toda Siria. Fíjense, Siria no era, Siria era otro país. Y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades, tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea que no fue un solo paralítico, ¿cierto? El de Bethesda, sino que, o el que hicieron descender
Jesús estaba en esa casa. Lunáticos, dice, paralíticos, y los sanó. Verso 25. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Dios estaba dando testimonio en su Hijo a través de las señales y la potestad que le concedió que tuviese para sanar y hacer toda esta sanidad. Jesús estaba, al hacer todas estas manifestaciones de poder y sanidad, estableciendo el testimonio de Dios que era mayor. Y él fundándose en el testimonio de Dios, porque todas estas señales y sanidades no las podía haber hecho el Señor Jesús si no fuera Dios con él. Así que así está fundada nuestra confianza en él, no en declaraciones de hombres, sino en poder de Dios puro y duro que se manifestó en Jesucristo. En sanidades sorprendentes. Solo la palabra bastó para que la lepra se fuera. Jesús dijo solo la palabra y los muertos se levantaron. Bastó con su palabra y los endemoniados salieron. Y los que eran lunáticos alcanzaron cordura. Paralíticos de años, 38 años, fueron levantados por el poder de Cristo. Y hoy también pueden hacerlo si el Señor así lo quiere. Porque el Señor Jesucristo, vivo a la diestra de Dios y en el nombre de Él, y ese poder de sanidad lo tiene hoy en sí mismo, porque ya nos ha redimido con la obra de la cruz. Y el testimonio de su sanidad y el testimonio de su resurrección son para nosotros nuestro fundamento de fe. Porque es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El cual testimonio es mayor, es por sobre todo lo que quiera decir la teología de cualquier iglesia. Nosotros podemos hacer teología. Yo no hago teología. Yo lo que hago es recibir el testimonio de Dios que a Él ha dado acerca de su Hijo, el que está claramente dicho en la Escritura, y no hay que alambicar mucho para entender cuál es, sino que leerlo, escudriñar, como dice Jesús, y se encuentra en lo que estoy hablando. El testimonio de Dios es mayor, repito la frase, para que pueda quedar en la mente. El testimonio que Dios ha dado son las señales de Cristo como Hijo de Dios, que hizo en vida, que determinaban y confirmaban que Dios le había enviado, y su resurrección, que confirma nuestra justificación, que Él que murió por la cruz con nuestros pecados como Cordero de Dios, a quien Dios sujetó a padecimiento por nuestros pecados, y murió, nos trajo la justicia que es por fe, la paz con Dios, y sus señales nos dan testimonio de que Dios es con Él. Dios da testimonio por medio de estas señales. Y también nos da testimonio de que Él es el que resucitará a los muertos en el día postrero, porque le ha dado vida en sí mismo y lo ha probado, resucitando muertos también en los días de su carne. Así que el testimonio de Jesucristo no se funda en lo que diga un manual de teología, se funda en el testimonio que Dios dio en vida con sus sanidades y milagros, y se funda en su resurrección, el hecho de que es hijo de Dios, que Dios lo declaró como tal, porque primeramente le envió como cordero a dar su vida, más le levanta y le declara a su hijo y le sienta a su diestra. De hecho, el Hijo de Dios resucitó. Y las señales de sus llagas dieron testimonio que había muerto realmente. Pero Dios le sentó a su diestra y nuestra fe se confirma y se funda no en sabiduría de palabras, sino en el poder de Dios que lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra. Así como en todas las otras señales con las cuales confirmó que era su hijo. Así que podemos fundamentarnos en lo que diga el testimonio de los hombres, lo que diga el testimonio de la teología. Podemos fundamentarnos en lo que nos pueda confirmar el estudio de la lengua griega, hebrea. Pero ninguno de estos testimonios es el que Dios quiere que tú te fundamentes. Dios quiere que tú te fundamentes por creer en el testimonio que Dios dio, en las señales y en las cosas que le acontecieron a Jesús en los días de su carne, en la muerte por los pecados nuestros que Él ofreció en la cruz para ponernos en paz con Dios, y en la resurrección, que es poder de Dios manifestado, siendo que Él era el único que lo podía levantar, porque finalmente le entregó a la cruz por los pecados nuestros para limpiarnos de toda maldad. Entonces, estas son las señales que Jesús hacía en los días de su carne, y este es el testimonio en el que cual Jesús se fundamentó, que era el poder de Dios a través de estas señales que declaraban que Él venía de Dios. Se estableció su certeza de lo que hacía, Jesús así lo estableció,
en el testimonio que Dios dio, porque el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres, incluso el de Juan el Bautista. Leo ahora en Lucas 6, verso 9. Habíamos leído al principio acerca de un profeta que había de venir, que se debía creer en él, porque lo que él decía, lo que él decía por el poder de Dios era la verdad y se cumplía. Leamos en Juan 6, verso 9 al 14. Dice, un muchacho está aquí, tiene 5 panes y de cebada y 2 pececillos. Más que esto, entre tanto, esta es la multiplicación de los panes. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en este lugar. Basta decir que a mí este texto me conmueve, pero no estoy aquí para hablarle de lo que me conmueve a mí, sino del testimonio de Cristo. Este es el testimonio de Cristo. Miren quién era Cristo. Y recostándose como el número de 5.000 varones, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias partió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado. Como una especie de testimonio, ¿no? Porque no se pierde nada. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Este testimonio puede ser de hombre o de Dios. ¿Quién puede multiplicar pocos panes para tanto? ¿Es natural esto o es un testimonio divino? Verso 13. Cogieron pues e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. 12 cestas de los 5 panes que sobraron a los que habían comido. Aquellos entonces, como vieron la señal que era de Dios, no podía ser de hombre, Dios estaba dando las señales para que creyeran que Jesús venía de Dios. Entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué profeta? El que leímos al principio del versículo. Profeta, os levanta el Señor como yo, a él oiréis, Entonces, esta señal Dios la hace para que estas personas concluyan que es el profeta al que deben oír, el que habló Moisés que vendría, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede convertir 5 panes de cebada, alimentar una gran multitud y sobrar incluso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que, ¿qué testimonio se está fundando? ¿En palabras de hombre o en el testimonio mayor, que es el de Dios? ¿Dónde está fundando su tranquilidad de su vida, su certeza ante lo horrible de la muerte, ante la inseguridad de la vida que pueda estar hoy empezando a cambiar y hacerse inestable? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué testimonio estás confiando? ¿En el de Cristo, que es mayor, que es el testimonio que Dios dio a través de él, o en testimonios de hombres? Los pastores somos nada sin Cristo. Por eso reitero, me considero un pastorcillo. Esos niños que ayudan, van aprendiendo al lado. El pastor es Cristo. Todos nosotros somos meros insignificantes ayudantes, pero útiles según la gracia de Dios. Estimado hermano, ojalá vayan pudiendo entender y calibrar lo que estamos diciendo. Leo ahora en Mateo 4, versos 23 al 25. Y rodeó toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y aleluya, gloria a Dios, que nosotros hoy entendemos y creemos y sabemos que es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día. Murió para traernos la justificación, la paz con Dios. Y Dios la resucitó y le sentó a la diestra para que nuestra confianza esté en Él. No en lo que los hombres o el testimonio humano que se nos pueda dar de Cristo, sino el testimonio que Dios ha dado de Él. Dice, entonces predicaba también el evangelio, no solo sanaba, ¿cierto? Y dice, enseñaba a las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y corría su fama por toda Siria.
¿cierto? Y le trajeron a los que tenían mal. Bueno, entonces aquí muy parecido, ¿cierto? Tomado de diversas enfermedades, tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguieron la gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Este es otro texto similar al anterior. Vamos a ver otra vez otro texto más. En Marcos 1, verso 32 al 35 dice. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera los demonios y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es nuestro Señor Jesucristo. De esta manera mostró el testimonio que Dios quería dar de él, el testimonio mayor que el testimonio de los hombres. Sigo leyendo otro pasaje más, en Lucas 4, 40 dice, y poniéndose el sol, todos los que tenían, Lucas 4, verso 40 al 43, y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, llama la atención que después de la puesta del sol, los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaban. Y serían también demonios, que dice, dando muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas riñéndole no les dejaba hablar. No se colgaba de ese testimonio, porque ya tenía testimonio suficiente en el que Dios estaba dando por medio de las señales que ya hacía. Porque sabían que Él era el Cristo, o sea, era evidente que sí sabían que era el Cristo. Y saliendo ya de día, y siendo, perdón, ya de día salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaban y viniendo hasta Él y, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas Él le dijo que también en otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para eso estoy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Sobre el Señor Jesucristo, todas estas señales que hacía, ya sabemos entonces que tenía el propósito de convencer, llevar a la fe, de que era el Hijo de Dios que venía a morir por tus pecados, y que sanaba y hacía señales porque ese testimonio Dios lo quiso dar a través de él, con este poder que manifestó en él, para que creyesen que era el Cristo, el Salvador, y se fundaran en un testimonio sobrenatural, en un poder sobrenatural que obraba en Cristo, que venía de Dios, que le había concedido tener vida en sí mismo y potestad sobre todas estas cosas. El testimonio mayor, el de Dios. En eso, Dios quería que el Hijo de Dios afirmara la verdad y la certeza de nuestra fe. Mateo 12, verso 1 en adelante dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados del sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y vinieron los fariseos y le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en sábado. Dice. Y le dijo, no habéis leído lo que hizo David teniendo hambre y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. O no habéis leído la ley y los sábados, que dice que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué les parece? Nuestro Señor Jesucristo era de mayor honra que el templo mismo. Más si supiese que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar el sábado? Y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar el sábado? Dice, por acusarle. Y les dijo,
¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja si cayere en una fosa en sábado no le echa mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que ilícito es en los sábados hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo entonces mostraba el testimonio mayor. Y como no eran solo palabras las de él y tenía poder en sí mismo, dado del Padre para que se confirmara con este testimonio mayor, que era testimonio del mismo Dios, el que afirmaba lo que Cristo hacía y decía, sobre todo lo que nos, sobre todo en el tema de la redención, ¿cierto? De que él había venido a salvarnos, y todo esto era testimonio mayor que Dios estaba dando. Eh, Dice, verso 13, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y le extendió, y fue restituida sana como la otra. Restituida una mano totalmente enferma, con la palabra. ¿No les parece esto poder creador como el mismo que dice la Escritura que tiene el Cristo, dado del Padre, vida en sí mismo? Otros versículos que dicen que todo fue creado por él y para él. Entonces Jesucristo siempre fundó la verdad que predicó y la afirmó en el testimonio mayor que Dios daba con las señales, milagros y por portentos, y con su propia resurrección finalmente, de que él era el Hijo de Dios. Ese es el testimonio mayor y no testimonio de hombre. Por lo tanto, tú ya sabes en qué tienes que empezar a entender que tienes que poner tu fundamento de confianza. No es lo que te digan los hombres, no es lo que te diga alguien de otro, sino lo que Dios ha dicho de Jesucristo por el poder y la señal que manifestó en él. Sigo avanzando en Juan 2, verso 13. Esto lo conocemos de memoria, pero lo tenemos que leer. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y los cambiadores sentados. Y hecho un azote de cuerdas, siente que él se hizo el azote de cuerdas, echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Los que vendían las palomas y los que vendían las palomas también, ¿cierto? Y dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron de los discípulos, está escrito, el celo de tu casa me comió o me consumió. Y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él había dicho que era mayor del templo antes, ¿cierto? Pero él no estaba haciendo mención al templo de Renal, que si destruía en 3 días lo iba a levantar. Él se refería a al hecho sobrenatural de su resurrección. Entonces, mis hermanos, fíjense, le piden señal a Jesús de que él tenía autoridad para echarlos afuera y llama a Dios su propio Padre. No hagáis la casa de mi Padre en casa de mercado. O sea, que él era hijo de Dios que estaba echando a los que habían pervertido el uso del templo del Señor para fines comerciales. Como pasa en muchas congregaciones, ¿cierto? Lamentablemente se convierte en un centro, un polo económico para muchos. Estimado hermano, aquí dice la Escritura a lo que le preguntaron. ¿Qué señal nos muestra que haces esto? Que tienes autoridad para decir que tú eres hijo y esta es la casa de tu padre y no estás echando a todos, ¿cierto? ¿Qué señal nos muestras de esto? Ya sabes qué señal Jesús va a mostrar, pero no fue una señal que hizo ahí mismo, sino que era una señal más a futuro. Dice, respondió Jesús y díjole, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, como testimonio de que Jesús tenía autoridad para echarlo, porque era hijo de Dios, hijo de aquel Padre que se honraba y se veneraba y se adoraba ahí, el Padre Celestial, como testimonio de que era hijo de ese de Dios, dice que él iba a morir y que iba a ser resucitado de los muertos, porque él hablaba el templo de su cuerpo. Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de los muertos, Jesús, testimonio del Padre, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y hecho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho.
Entonces que Dios confirma, por lo menos por medio también, así como todas las cosas, con el hecho sobrenatural de la resurrección, que Jesús era mayor que el templo y que era hijo de Dios, el hijo de aquel Dios que se adoraba en el templo y tenía autoridad para echarlo de sobra porque habían pervertido el uso de este santo lugar. Así que siempre Jesús juntándose en el testimonio mayor que es el de Dios. Y en este caso, no dependía de Cristo ser resucitado, dependía de Dios. Así que es evidente que solo Dios estaba, estando muerto Cristo en la tumba, el que lo podía levantar, y así fue, Él lo levantó de los muertos. Por lo tanto, eso dio respuesta a este testimonio por medio del hecho sobrenatural de la resurrección, dio fundamento a confirmar lo que Jesús había dicho. Sigo leyendo en Oseas 6, verso 1. Venid y volvamos a Jehová, que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí está hablando de alguien que nos va a resucitar algún día, eh, y viviremos delante de él, ¿cierto? Pero el que resucitó el tercer día fue el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y eso fue una obra de Dios, obra mayor que la de los hombres, en la que Cristo se confió para decir que resucitaría al tercer día. Así como también hemos de resucitar, como dice aquí, por el poder de Cristo, los que hemos creído el Evangelio. Sigo avanzando y me encuentro con Hechos 2, verso 22. Esto es muy conocido, lo hemos leído tantas veces por distintos motivos y distintos estudios, pero sigue siendo provechoso. Dice Hechos 2, verso 22 en adelante: varón israelita, oye estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. Fíjense, ¿cómo podría Dios aprobar a Jesús? ¿Por medio de qué? Aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales. Entiendo también que la enseñanza que habló, pero aquí, como se trataba de dar testimonio de que Jesús era hijo de Dios, se recurre al testimonio que Dios da por medio de sus obras de que el Padre le ha enviado, como leíamos anteriormente. Varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros. O sea, Dios dio testimonio por medio de las señales que Jesús hizo, que él era su hijo, y las hizo en medio de ellos. Y de esa manera lo aprobó. ¿Cómo lo aprobó? Que él era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, y será el Hijo de Dios por la eternidad, así como lo era también anteriormente, antes que todas las cosas fueron hechas. Dice: a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, testimonio mayor, suelto los dolores de la muerte, por cual era imposible ser detenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás que tu santo vea corrupción. Hicíteme notorio los caminos de la vida, me henchirás y se de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección, o habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Entonces, como Cristo resucitó y debido a eso se ha producido esta sanidad, es decir, testimonio mayor de Dios, Dios lo ha exaltado
a su diestra. Como dice el Salmo 110, hasta ponerle a todos sus enemigos por estrado a sus pies. Conclusión final, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, no se salva ninguno, que a este Jesús, y también los gentiles, que vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Dios lo levantó de los muertos. ¿Puede cuestionarse que Dios levante muertos? No, Dios todo lo puede. Y también su Hijo, porque obran juntamente. Así que, estimados hermanos, varón aprobado de Dios por maravillas, prodigios y señales, y finalmente por el hecho de la resurrección, que Dios lo levantó y lo sentó a su diestra. Entonces nuestra fe, ¿qué está fundada, hermano? ¿Teología? ¿Teología? ¿El poder de Dios? ¿Dónde funda usted? ¿En sabiduría de palabras su hablar, su convicción? ¿O en el poder de Dios? ¿En el testimonio que Dios ha dado de su Hijo? Varón aprobado por, entre vosotros, dice, aprobado de Dios entre vosotros por medio de todo lo que nosotros como escribas y fariseos hemos llegado a pensar de él. No, aprobado de Dios entre vosotros, dice, por medio de maravillas, esas son señales, maravillas, prodigios, señales que Dios hizo por él en medio de vosotros. Mi testimonio es mayor que el de Juan, porque está basado, ¿y qué dijo Jesús? En el testimonio que Dios obra por medio de él, y eso da testimonio que el Padre le envió. Y finalmente, su resurrección, que no puede ser obra sino del mismo Dios. Nadie puede levantar muertos sino solo Dios. Entonces, mis estimados hermanos, se acaba la duda. Se acaba la duda. La batalla contra la carne siempre se va a dar, pero la duda se acaba. No tenemos que ir tras una sabiduría o filosofía para llegar a conocer a Jesús, sino a confiar en el testimonio el que Dios dio por medio de él para declarar que le envió, y todo el testimonio de sus señales y milagros y prodigios. Estoy aquí recopilando ante usted para llevarlo a esta convicción. Y finalmente, su resurrección. Se sentó a la diestra de Dios y vendrá a buscarnos porque Dios le levantó a los muertos. Aprobado por maravillas, prodigios y señales que Dios hizo con él. Y por supuesto, el testimonio de su doctrina, que está siempre, siempre fue confirmada por las prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Porque Dios no habría avalado jamás a un mentiroso, ni menos lo habría levantado a los muertos. Es más, su Santo Hijo Jesús dio su vida por nosotros, para limpiarnos de todo nuestro pecado y darnos certeza del perdón y de la vida eterna. Y su señal y su maravilla entendemos que hay testimonio mayor en que se funda Dios para enseñarle al mundo que Él es su Hijo. Y en el testimonio final, que vuelvo a repetir, es la resurrección de Jesucristo. Y nuestra esperanza es que Él nos levante. Así que ya lo mayor está hecho. Él se levantó y está firme en nuestra certeza, en el testimonio que Dios ha dado, en nuestra resurrección, por medio de la resurrección de Jesucristo. Pues en Él tenemos perdón de pecado y vida eterna. Y resurrección en el día que Él ven. Así que, estimados hermanos, Jesús fue aprobado por sus señales y milagros como Hijo. Aprobado o confirmado o demostrado, ¿cierto? Y finalmente con la de la resurrección. Y esto es el testimonio que Jesús decía que era el mayor que el testimonio de los hombres. Así que el testimonio de Dios es mayor y en eso debe estar fundado nuestro corazón. Dice también en Romanos 1, verso 1 al 4, que ustedes lo conocen mucho, ¿cierto? Es como un caballito de batalla. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Obviamente, Dios Jesucristo entonces se le apareció y lo dejó ciego para aclararle que él lo había escogido para anunciarnos el Evangelio, habiendo sido este perseguidor y blasfemador del camino de, de- de la vida, ¿no? El camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia. Lo mismo que decía Pedro, ¿cierto? Que Dios le levantó de los muertos, le ha dado gloria, ¿cierto? Por eso es que ese hombre
en el nombre de él fue sanado, y eso daba testimonio de que él estaba vivo, que había resucitado, como él da testimonio que incluso Dios lo había sentado a su diestra. Entonces dice, eh, este evangelio que había prometido Dios en la Santa Escritura, verso 3, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, no filosofía, no pensamientos, no ideas, con poder vivificador que solo tiene Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe entonces? Para que vuestra fe no esté fundada en palabras de hombres, sino en poder de Dios. Poder de Dios que trajo a su Hijo, lo encarnó, lo ofreció en la cruz por nuestros pecados para pagar nuestros delitos, nos puso en paz con Dios y le resucitó y lo alzó a su diestra. Y en los días de su carne, antes de morir, Dios dio testimonio de él acerca de con todas las señales, milagros, prodigios que manifestó en él, para que entendiéramos que Dios con ellos daba testimonio de él, con un testimonio que solo Dios daba y no podía dar el hombre. Por lo tanto, el testimonio de Cristo es mayor que el testimonio de los hombres, incluso el de Juan el Bautista, el mayor de los profetas, como el mismo Cristo Jesús dijo. Siendo profeta de Dios, siendo un santo profeta de Dios, que no se equivocó en nada de lo que dijo, su testimonio no fue el fundamento de Cristo, sino que fue el testimonio que Dios dio a través de él, por las señales que Dios va a dar. Y repito esto incansablemente para que quede en la mente, que Dios dio todas estas señales para que creyéramos, ¿cierto? Que Él era el Cristo, el Hijo de Dios nuestro Salvador. Así que no estamos confiando en una forma de pensamiento para la salvación. No estamos confiando en una filosofía, sino en el testimonio puro y duro que Dios dio en Jesucristo, con todas sus señales y milagros que hizo. Leo ahora en Hechos 4:1, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y los magistrados del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Sin duda ellos, y los saduceos sobre todo, no lo tenían claro y lo negaban, la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5.000. Y aconteció que el día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho esto? Una sanidad, ¿no?, grande anteriormente hecha por ellos. ¿Con qué potestad? O en nombre dice, ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues como somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, a este cojo de nacimiento, eh, 40 años en la misma condición, ¿de qué manera haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificaste, y Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuál es el testimonio que Dios estaba dando? Sabiduría de palabra, elocuencia humana. No, la evidencia dura de que un hombre que había estado tanto tiempo sano, en el nombre de Jesús de Nazaret, fue sanado de toda su enfermedad. Por eso está en vuestra presencia este hombre sano. Es raro tener que dar explicaciones, es muy raro este versículo, porque le están pidiendo explicaciones por qué él sanó a un hombre que era infeliz y estaba enfermo hace mucho tiempo, del nombre de Jesús. ¡Qué torpeza! ¿Cómo se puede alguien oponer a la sanidad de alguien? Y esto es lo que le vuelvo a decir, es un testimonio irrefutable, un testimonio del poder de Dios que es irrefutable. Es Dios quien lo hizo. Y ellos eh, lo obraron en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo tanto, al nombre de Jesús de Nazaret respondió Dios con su poder y sanó a este hombre.
Y este mismo que ellos decían que estaba muerto y ya no podía hacer nada, porque ellos instigaron a su muerte, sin duda entonces Dios le resucitó porque eso es un nombre de alguien que supuestamente todavía estaba muerto, pero no, se usó el nombre de él y el hombre fue levantado, por lo tanto Jesús resucitó, porque en el nombre del poder de Cristo fue sanado. Es decir, el poder de Cristo, sanador, aún seguía vigente en él. Y para sorpresa de lo que le dan por muerto, ven aquí a un hombre sanado en el nombre de Jesús. Qué extraño tener que dar explicaciones por la sanidad de un enfermo de tan larga data. Por eso este hombre está en vuestra presencia sano. Dígame usted aquí dónde está la filosofía, el razonamiento humano, que yo pueda presentar a favor de Cristo para argumentar. Dios da el mejor argumento. Sana a un hombre que ellos toda la vida lo habían visto enfermo. ¿Entienden cómo Dios opera? Paralítico, 38 años. Ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento. Suma y sigue. El endemoniado que ha estado hace mucho tiempo. Incluso estaba atado con cadenas, al parecer, por lo que recuerdo. ¿Se fijan entonces, mis estimados? Y Jesucristo, declarado por muerto por la autoridad, seguía vivo, seguía sanando enfermos. ¿Que vale el testimonio mayor? El testimonio que solo Dios puede dar. Porque en nombre de Jesús, ese hombre fue sanado de una enfermedad de muy largo aliento. Luego dice, y esto sirve como fundamento para decir lo siguiente, verso 11, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual fue puesta por cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, porque hay un solo nombre de alguien a quien Dios haya concedido que tenga vida en sí mismo. Y ese es todo el argumento. Y se acabó. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios, que Dios mostró a través de Cristo, por lo cual es hijo de Dios. Dios le resucitó de los muertos. Alcanzamos paz por medio de su muerte en la cruz, porque Él extinguió nuestra culpa con la propia muerte suya en lugar nuestro en la cruz. Y el testimonio que Dios dio a través de Él también testifica que Él es hijo de Dios. Testimonio mayor por medio de las sanidades que hizo en vida. Y el testimonio final y principal de todo, ¿cierto? Que Dios le haya levantado entre los muertos a aquel que fue colgado en una cruz como un criminal, entre criminales, despreciado y desechado. Pero Dios le resucitó y testigo de esa resurrección era el hecho de que este hombre había sido sanado posterior a la muerte supuesta de Cristo. Digo supuesta en el sentido de que él murió, efectivamente, pero para los discípulos era distinto. Él había resucitado a los muertos y Dios estaba testificando su resurrección a través de estas sanidades que se hacían en su nombre. Entonces, ¿qué testimonio había de la resurrección de Jesucristo? Los discípulos decían que había resucitado porque ellos lo vieron, recuerdan. Los otros demás no lo creían. Pero Dios cierra y zanja el asunto sanando enfermos de hace mucho tiempo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es decir, la fe nuestra está fundada en el poder de Cristo, en el poder de Dios, que Él mostró en sus señales y milagros, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Todas obras realizadas. Y del día presente, si el Señor quiere sanar en el nombre de Jesús a alguien, si Él quiere oír con misericordia, también en el nombre de Jesús, porque Cristo está vivo, a la diestra de Dios, resucitó, ya murió por nuestros pecados, puede sanar si Él así su voluntad que así sea. Por eso que todos los días oramos con esta confianza. Dice también, y aquí nos encontraremos con el versículo que estamos leyendo, dice 1 Juan 5, verso 5 al 13, dice, ¿quién es el que vence al mundo sin el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. La palabra vino en el sentido que vino a este mundo, entiendo yo. Y la sangre, la que él mismo da testimonio que
salió del costado de Cristo y el agua también que salió del costado de Cristo, y simboliza que Él murió, ¿cierto? No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿De qué? De que Jesús es el Hijo de Dios. Porque acaba de decir que el que vence el mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay tres que dan testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, dice, en el cielo. El Padre, ¿cierto? El Verbo que es Cristo porque resucitó y ya está a la diestra. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Acuérdense que el Padre es en el Hijo en el Padre, y lo hemos dicho, y el Espíritu Santo también, es Espíritu de Dios. Estos tres son uno. Pero fíjense ahora, por eso es que el agua y la sangre obedece al costado abierto de Cristo, que es la confirmación de su muerte en la cruz, porque los soldados romanos para eso le abrieron el costado, para confirmar de que estaba muerto, y de hecho salió agua y sangre y da testimonio de su muerte. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y la muerte de Cristo simbolizada en el agua y la sangre que salió de su costado. Y estos tres concuerdan en uno, o sea, en Cristo. ¿El Espíritu concuerda en Cristo? Sí, porque obró en todos sus milagros y señales que hizo. El agua y la sangre que salieron de su costado confirman que Él vino en carne a dar su vida por nosotros. Y concuerden en uno, que es Cristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué te ha dado el mayor testimonio? Dice, el testimonio de Dios es mayor. Repito, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Cuál es ese testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo tenemos porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios no tiene el testimonio de Dios y le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Vuelvo a decir entonces, si no creemos en Jesús como Hijo de Dios, estamos diciendo que todo el testimonio que Dios dio a través de sus señales y milagros no es verdadero, y estamos no creyendo el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, finalmente. Todas las señales y milagros que Cristo hizo, para que creyéramos que Jesús es Cristo, era para que llegáramos a la gran conclusión final, que es lo que creemos hoy, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, hemos creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. En todas las señales y milagros que él hizo, en la misma resolución de Jesucristo, lo manifestó como su Hijo. Para que tuviéramos vida eterna, porque esa vida eterna, como lo sabemos, San Juan 5 lo dice también, está en su Hijo. Estoy leyendo el versículo 11. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas dos cosas os escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. 1 Corintios 2, verso 1 dice así: hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo, porque no me lo puse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Testimonio mayor de que Dios, al Hijo de Dios que envió al mundo a morir por nuestros pecados, lo declaró su Hijo, resucitándole los muertos. Así que mi Pablo, que escribe Corintios, está haciendo mención de esto. Pablo entonces nunca fundó su fe en Cristo en el testimonio de hombre, en la altivez de la sabiduría propia, sino en el testimonio que Dios dio por medio de su Hijo y por medio del acto y el evento final de la resurrección de él, y de que él le levantó a su diestra y presentó, confirma. En eso confirma y afirma la fe de la iglesia. Dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y no estuve yo con vosotros, y dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración de espíritu y poder. Poder, escúchenlo, poder de Cristo, poder de Dios que obró en Cristo para
hacer señales que confirmaran que Él lo había enviado. Y Dios quiere entonces que nuestra sabiduría no esté fundada, ¿cierto?, en otra cosa. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oigan, por favor, escuchen, mire, el filósofo tanto dijo, o en la sabiduría humana se sabe esto, o nuestros padres nos dijeron, o se entiende por razón que esto debe ser de esta forma. No dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, la elocuencia humana, más con demostración del espíritu y de poder. Nuevamente, testimonio mayor, testimonio que solo Dios puede dar, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría, en filosofías, en la hermenéutica, ¿cierto? Hecha de hombres. ¿Sí? En este caso, los griegos confiaban mucho en la filosofía. La filosofía tenía siglos ya de existencia. Por eso es que la resurrección que Pablo predicó les pareció inaceptable, ¿cierto? Y no lo oyeron. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de nuestro siglo para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. De eso mostraron su ignorancia, que no conocían los propósitos de Dios. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quien de las cosas, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos con palabras, no con doctas palabras de humana sabiduría, es decir, no fue fundada en la filosofía griega, en la excelencia del lenguaje de algunos pueblos, en la confiabilidad de lo que predicaban los apóstoles y Cristo mismo, sino dice que le fue revelado por el Espíritu, no palabras de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu, perdón, más con doctrina del Espíritu, quise decir, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hace el hombre ni mal, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Por lo tanto, estas cosas que hayamos llegado a comprender que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Dios nos las ha revelado por el Espíritu Santo en los corazones, y eso también es un evento que solo depende de Dios y sobrenatural. Dice en Juan 14, verso 9, Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, nos las habla de mí mismo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Creer que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Es decir, Jesús le está diciendo que el Padre era en Él porque el Padre hacía en Él las obras, que eran el testimonio mayor en el cual Cristo fundó su verdad y su enseñanza, ¿no? Y de que Él era el Hijo de Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, estimado hermano, Dios da testimonio mayor en Jesucristo por medio de las señales y milagros que hizo. El Padre que estaba en él, por el poder vivificador y de todas las cosas que le dio, hacía las obras. Dios mismo daba testimonio en su Hijo a través de las señales que hacía de que él era el Hijo de Dios. Y eso testificaba que venía de Dios. Y la resurrección de que era Hijo de Dios y que el sentarse a su diestra la certeza de nuestra salvación y la convicción de que vendrá un día a buscarnos para llevarnos a la gloria venidera. Juan 8, verso 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decirle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
Y si a mí conocieses, a mi Padre también conocería. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limonas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había venido su hora. Entonces, ¿dónde está fundado el testimonio de nuestra fe en Jesucristo? En el testimonio eh, que de Él ha dado el Padre. En las señales que obró el Hijo, el Padre juntamente con Él lo hizo. Por eso dice el testimonio de dos hombres verdaderos. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y da testimonio de mí, el que me envió, el Padre. Entonces Jesús fundó el testimonio de todo lo que hizo, la certeza y la verdad de lo que habló en el Evangelio. Sus señales y milagros son el fundamento, la demostración de que Dios le envió. Y son el fundamento de nuestra fe para creer que Él es el Hijo de Dios. Respondió en San Juan 10, verso 32. Respondió Jesús y dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esta me apedreáis? Respondiendo los judíos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Respondió Jesús y dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses soy? Si dijo dioses a aquellos los cuales fue hecha la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfema porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no creáis, mas si las hago, aunque a mí no creáis, creedme las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo podemos saber que el Padre estaba en Cristo o el Padre estaba en él haciendo las obras juntamente con él para que creyéramos que Dios le había enviado? La resurrección de Lázaro, por un ejemplo, le puedo poner muchas más. Pero con esto doy terminado el estudio de hoy, para que ustedes vuelvan a entender, mi hermano, que no es nuestra elocuencia, nuestra sabiduría humana, nuestra cultura, lo que ha permitido que nuestra fe se esté firme, sino el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, con su poder y las señales que hizo en los días de su carne, con la certeza de que su sacrificio en la cruz es el que Isaías, él fue entregado como cordero por los pecados nuestros para hacer paz y justicia con Dios por medio de su muerte y resurrección. Y en sus señales y milagros se demostraba que el Padre que estaba en él hacía las obras. O las obras que él hacía era por la voluntad del Padre, porque Dios testificaba con eso que era el Hijo de Dios. El mayor testimonio que podemos recibir es el de Dios. Y Jesús lo recibió, hacía las mismas obras que el Padre. Como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo los que quiere dar vida. Dios le bendiga, mis hermanos, que podamos entender dónde está fundada el testimonio de nuestra fe. No en palabras de hombres, sino en el poder de Dios, en el poder del que Dios mostró por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda gracia, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén.